y ir allí y tratar de que el Señor nos hable. Cuando venimos a la casa de Dios, y gloria a Dios que su pastor les enseña de esa manera, cuando venimos a la casa de Dios, lo que queremos es que Dios nos hable. Ahora, la voz de Dios la vamos a escuchar a través de lo que Él ya ha dicho. Es como los profetas, y hoy vamos a ver un poco de un profeta. Los profetas, dice la Biblia que la mayoría de las profecías, los profetas, ellos empiezan diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Al final de cuentas nosotros no hablamos nuestra palabra, hablamos la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios ya está revelada, no necesitamos una revelación nueva, extra, ya Dios nos dejó lo que Él ha querido que sepamos. Y por eso vamos a la Biblia y tratamos de ver lo que en la Biblia está, en aquel tiempo, en aquella época, y que nos pueda servir para nosotros el día de hoy. Así que yo les quisiera invitar a leer en el libro de Jonás, un profeta conocido, una historia que quizá conocemos muy bien, el libro del profeta Jonás. Y vamos a leer solamente el capítulo 1. El capítulo 1 del libro de Jonás, lo voy a leer junto con ustedes. Pero antes de leerlo, quisiera darles un poco de contexto de este libro. En lo que lo va buscando, déjenme decirle que Jonás es posiblemente el profeta más conocido o el que más se predica de los profetas menores. Los libros que van después de Eclesiastés, de los Salmos, esos libros del Antiguo Testamento se llaman los profetas. Hay profetas mayores y hay profetas menores. Los profetas mayores y menores no se llaman así porque unos son más importantes y otros son menos importantes. Se llaman así por el tamaño del libro. O sea, los profetas mayores son libros más grandes y los profetas menores son libros más pequeños. No tiene nada que ver con que ellos fueron importantes o no. Es simplemente el volumen del libro. Y Jonás, de los profetas menores, es posiblemente uno de los más conocidos. En los profetas menores encontramos a Amós, Habacuc, Sofonías y tantos otros, pero Jonás es bien conocido. Sin embargo, posiblemente nosotros que conocemos la historia de Jonás, lo primero que nos venga a la mente cuando hablamos de Jonás es que a Jonás se lo tragó un pez muy grande. La Biblia no dice que era una ballena. A veces nosotros pensamos de esa manera. Y a veces yo mismo me confundo y digo que es una ballena. Pero no es una ballena. Es un pez muy grande que no sabemos qué tipo de pez era. Sin embargo, no hay necesidad de que nosotros sepamos qué tipo de pez era para creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que un pez se tragó a Jonás y nosotros lo creemos. Pero déjeme decirle algo. Si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, también lo creeríamos. ¿Ok? Porque es la palabra de Dios. Lo que ella dice es verdad, su contenido es real. Sin embargo, hay muchas personas que solamente conocen de Jonás la historia del pez. Jonás es un libro de 4 capítulos. Y el capítulo 1 solamente es el capítulo que dice que a Jonás se lo tragó un pez. El capítulo 2 es la oración de Jonás desde el pez. El capítulo 3 es que Dios lo envía una vez más a Nínive a predicar, y Jonás predica, la ciudad se convierte. Y el capítulo 4 es un capítulo que a veces no recordamos esa parte de la historia de Jonás. El capítulo 4 es Jonás enojado con Dios porque salvó a Nínive. Y a veces no llegamos a entender, o no nos cuesta entender, que como el profeta al final se enoja con Dios por haber salvado. Es una de las cosas más difíciles quizás de nosotros asimilar. Sin embargo, es así. Ahora, si tuviésemos que ponerle, preguntar, si yo les preguntase, si ustedes me preguntaran a mí, ¿cuál es el tema del libro de Jonás? ¿Qué responderíamos? ¿De qué se trata el libro de Jonás? Si le preguntásemos a cualquier persona en la calle que conociera un poco de la historia, va a decir de que a Jonás se lo tragó un pez. Eso es lo que casi siempre recordamos. Pero si tuviésemos que estudiar el libro de Jonás y decir, mira, el libro de Jonás trata de esto, ¿qué diríamos? Yo quisiera hacerle esta introducción para que cuando leyéramos el capítulo 1 pudiéramos tratar de ver entre líneas en lo que les quiero compartir. Yo creo que el libro de Jonás
después de haberlo estudiado un poco, tiene que ver no con Jonás, sino con Dios. La Biblia entera no tiene que ver con los personajes bíblicos. A veces estudiamos la Biblia y creemos, mira qué grande fue Moisés, mira qué grande fue Daniel, mira qué grande fue Jonás. No, mira lo que Jonás hizo, mira lo que Mateo hizo, mira lo que David hizo. Y la Biblia nunca se ha tratado de las personas, se ha tratado de Dios trabajando a través de las personas. O sea, la historia es su historia, es la historia de Dios. Y la Biblia habla de Dios. Los personajes simplemente nos están representando allí. Nosotros pudiéramos ser un Jonás, pudiéramos ser un David, pudiéramos ser un Moisés. Y la Biblia no oculta sus errores ni sus fracasos. Así que no se trata de ellos, se trata de Dios. Así que el libro de Jonás, primero, el protagonista del libro de Jonás es el mismo Dios. Pero una cualidad que resalta dentro del libro de Jonás es que Dios muestra un carácter bondadoso, un carácter amable, un carácter misericordioso, un carácter clemente, que tú le puedes clamar y Él te responde. Un carácter en donde Dios muestra toda su benignidad, todo su amor desplegado. De hecho, Jonás, eso es lo que le exige a Dios, le recrimina. Al final, en el capítulo 4, Jonás le dice, es que yo sabía que tú eras un Dios clemente, que perdonas, lento para la ira, que te arrepientes del mal que prometiste que ibas a hacer. Jonás le dice eso a Dios y le dice, por eso estoy enojado, porque tú eres perdonador. Todo el libro trata acerca de esa bondad. Con eso en mente, vamos a leer el capítulo 1. Yo le pondría por título a este sermón, a este mensaje, a estas palabras que quiero compartir con ustedes: el carácter bondadoso de Dios. Jonás, el profeta rebelde, pero el carácter bondadoso de Dios. Entonces leamos el capítulo 1. Dice así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno de los marineros dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, porque Él se los había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron,
porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y le dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Pero Señor, nosotros nos declaramos incapaces. Necesitamos tu ayuda. Ayuda del Espíritu Santo para entender lo que está aquí revelado. Por eso te pedimos, Señor, que hoy tú nos abras los ojos y nos permitas conocerte un poco más. Sé con nosotros y permite que salgamos edificados de aquí. No por las palabras de un hombre, sino por tu palabra, que es siempre verdad y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante este capítulo 1, ¿verdad? Es toda una historia, pareciera una novela. De hecho, a veces cuando leemos el libro de Jonás completo, los 4 capítulos, pareciera como si estuviésemos viendo una novela muy interesante. La historia de Jonás está escrita a manera de novela, novelesca. Y yo quisiera compartir 3 cosas que creo que pueden enseñarnos de la bondad de Dios a través de la vida de Jonás, de este primer capítulo. Y yo quisiera empezar cada punto con la misma frase, con la frase de bondad de Dios. Y creo que este capítulo 1 nos está mostrando mucho la bondad de Dios. Y creo que lo primero que vamos a ver en el capítulo 1 es que por su bondad, porque Dios es bueno, misericordioso, es compasivo, por su bondad, Dios obra o quiere obrar a través de nosotros. Fíjense que es Dios quien trae palabra a Jonás, y la palabra que Dios le trae es de ir y predicar en otro lugar. Dios quiere obrar a través de nosotros, pero eso no es porque nosotros seamos buenos, eso es porque Dios es bueno. Dios quiere obrar a través de nosotros. Dios quiere que nosotros nos unamos a lo que Él está haciendo. Vean conmigo los versículos primeros. El versículo 1, por ejemplo, del 1 al 3 dice: vino palabra del Señor a Jonás. Fíjense que todo empieza con Dios. Es Dios que trae la palabra. Hijo de Amitai, diciendo: levántate. Dios le está dando una orden a Jonás. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ahora miren lo que dice ahora. Pero Jonás se levantó ¿para qué? ¿Para ir o para huir? Jonás se levantó para huir a Tarsis. ¿Lejos de dónde? ¿Qué dice? Lejos de Dios. ¡Wow! Lejos de la presencia de Dios. ¿Eso será posible? Sigamos leyendo. Y descendió a Jope, que era un puerto. Jope era un lugar, una ciudad marítima. Descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en ella para huir a Tarsis. ¿Para hacer qué? Para ir lejos de la presencia de Dios. Lo dice otra vez. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, yo creo que aquí hay algunas cosas que tenemos que ver. Primero que nada, fíjense que como casi todos los profetas, el libro de Jonás dice que vino palabra de parte de Dios. Dios es el que empieza nuestra relación con Él. Por eso el Nuevo Testamento va a decir que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Todo empieza con Dios. Dios es quien nos busca, Dios es quien está detrás de nosotros, Dios es que quiere bendecirnos y Él tiene más cosas que darnos que las que nosotros pedirle. Él tiene mucho más. Él quiere que nos unamos a Él. Él quiere bendecirnos. Él quiere que seamos canales de bendición. Él quiere que nos unamos a lo que Él está haciendo. Y por eso Él habla con Jonás y le dice: ve a Nínive, levántate, ve y proclama. Es muy interesante todo esto porque
eso nos lleva a saber que como Dios es el que empieza, nosotros debemos estar siempre buscando su voluntad. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo me mueva? A veces nosotros no actuamos de esa manera. A veces nosotros tenemos nuestros planes y queremos que Dios bendiga nuestros planes. Y entonces hacemos una lista. Imagínense que tengamos un papel. Y entonces hacemos una lista. Señor, yo quiero esto. Y lo escribimos. Señor, yo quiero aquello. Señor, yo quiero esto. Yo quiero lo otro. Y al final le decimos al Señor, fírmame la orden, Señor, por favor. Manda eso desde el cielo. Fírmame la orden para que eso me llegue. Cuando deberíamos hacer lo contrario. Deberíamos nosotros firmar la lista, firmar abajo y decirle al Señor, llena la lista como tú quieras. Pon tú lo que tú quieras para mí, que yo lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Nosotros debemos estar siempre buscando la voluntad de Dios. Debemos estar siempre, porque Dios es el que tiene el plan. Jonás no tuvo la intención de ir a Nínive. Ni siquiera cuando Dios lo ordenó, él no tuvo la intención. Jonás no iba a ir a Nínive por su cuenta. Pero Dios sí tenía un plan con Nínive. Y quería que en ese plan Jonás se uniera a Nínive, a lo que él estaba haciendo. Ahora, este Jonás, este caballero, este señor, este profeta, este joven, reacciona de una manera que nosotros a veces no alcanzamos a entender. Dios, primero que nada, Jonás es un profeta. Nosotros esperamos que los profetas sean gente, ¿verdad?, que si Dios dice, ahí está. El profeta Samuel, por ejemplo, el primero de ellos, el profeta Samuel, de noche, siendo un niño, escucha una voz, Samuel, y se levanta a mitad de la noche y va donde Elí. Dígame, Señor. Y Elí le dice, ¿por qué vienes? Tú me llamaste. No, yo no te llamé. Ya acuéstate, estás oyendo cosas raras. Y Samuel se acuesta. Y otra vez está la voz, Samuel. Y entonces Samuel se levanta una vez más, es un niño. Dígame. No, Samuel, yo no te llamé. Acuéstate. Y otra vez en la misma escena, Samuel acostado y la voz, Samuel. Y Samuel se levanta y la tercera vez él le dice, aquí está pasando algo. Yo creo que es Dios que está hablando a este joven. Samuel, si vuelves a escuchar la voz, responde de esta manera. Habla, porque tu siervo escucha. Y ahí va Samuel otra vez a su camino. Vuelve a escuchar la voz de Dios. Cuando Samuel oye esa voz que le llama, Samuel, Samuel, un niño responde, habla, porque tu siervo escucha. Así deberíamos responder. Así deben responder los profetas. Pero vemos aquí que vino la palabra de Dios a Jonás y Jonás desobedeció completamente, abiertamente. Estamos hablando de un profeta de Dios. ¿Pudiera ser igual con nosotros? Que siendo hijos de Dios, Dios nos hable, nos diga lo que Él quiere y nosotros seamos desobedientes. Hay varias maneras de responder a la voluntad de Dios. Podemos responder obedientemente, y yo creo que sí. Y de hecho hasta encontramos ejemplos en la Biblia. Si por ejemplo usted recuerda en Hechos capítulo 8 a Felipe. Felipe es uno de los que han quedado como testigos de la obra de Cristo después de que Cristo ascendió, y el libro de los Hechos es la historia de cómo el Señor construyó su iglesia a través del Espíritu Santo. Felipe fue uno de esos hombres que Dios utilizó. Estaba predicando en Samaria, y en Samaria predicó a multitudes, y las multitudes seguían al Señor a través de la predicación de Felipe. Felipe tenía un ministerio exitoso en Samaria. Sin embargo, les padeció. Caminando en el desierto, de repente le pasa un carro. Y arriba del carro, del carruaje, tirado por caballos, había un hombre leyendo en un pergamino. Cosa difícil en aquella época porque casi nadie tenía pergamino. Eran muy costosos y tomaba años preparar un pergamino. Pero este hombre venía leyendo, era un hombre con dinero. Venía leyendo este pergamino y al parecer venía leyéndolo en voz alta. Tanto así que el carruaje le pasa a Felipe y Felipe puede escuchar lo que está leyendo. Y está leyendo la Biblia, está leyendo Isaías 53.
Y Felipe le pregunta a la distancia, ¿estás entendiendo lo que lees? Y el hombre dice, no, imagínense esa escena. Todavía el carruaje corriendo y ellos tratando de vocearse, de hablarse duro. No, venga, enséñame. Para el carruaje, Felipe se monta y le predica desde esta escritura acerca de Cristo. El hombre cree en Cristo y le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y Felipe dice, no, nada te impide. Y lo bautiza y es un nuevo creyente. Porque Felipe fue obediente a la voz de Dios. Pero pudiéramos responder de manera diferente. Ese ejemplo de Felipe sería obediencia perfecta. Pero hay otro tipo de obediencia que podría ser la obediencia después de haber argumentado, después de discutir. Sí, obedezco, pero hay que convencerme. O yo tengo que hablar, me tienen que explicar bien para poder ser convencido. Por ejemplo, Ananías. Ananías era un discípulo de Cristo en la ciudad de Damasco. Y Ananías, un día orando, recibe una palabra del Señor que le decía, mira, Ananías, ve a la calle que se llama La Derecha, a la casa de un tal Simón, y allí te vas a encontrar con un hombre llamado Saulo. Ve, porque él ha visto en visión a un hombre que se llama Ananías que va y le predica. Y Ananías sabe muy bien de quién están hablando. Ananías sabe muy bien. Y Ananías sabe que ese hombre es peligrosísimo. Pero es Dios que le está hablando. Y Ananías le dice, Señor, yo te tengo que decir unas cuantas cosas que yo he oído de ese hombre. Ese hombre no es cosa buena. Ese hombre atrapa a los creyentes, los saca de las casas, va detrás de ellos, los mete en la cárcel. Y hace poco escuché que estaba apoyando cuando mataron a Esteban, tu siervo. ¿Tú quieres que yo vaya? Bueno, Señor, quizás te habrás confundido de Ananías. En esta ciudad hay muchos Ananías. Llama a otro, busca a otro. Y el Señor le dice, no. Vaya, yo estoy parafraseando. La Biblia no dice lo que yo acabo de decir. Estoy parafraseando. Y entonces el Señor le dice, no, Ananías. Ve, porque ese Saulo ahora es mi instrumento. Y Ananías va. Pero hay que convencerlo de que vaya. Podemos nosotros responder de la misma manera. Los hijos son así. Ve haz tal cosa y no va. Y hay que convencerlo y hay que... Mi mamá tenía técnicas de convencimiento que creo que si el FBI, la CIA las utilizara, ya hubiese resuelto la situación. Mi mamá tenía una técnica de convencimiento increíble. Había un cucharón que cuando me tenía que convencer, el cucharón hacía mágicamente que algo se levantara en mi cabeza, una protuberancia creciera, y mi mamá lo hacía. Tenía unas técnicas increíbles de cubos de agua, de mangueras, no sé cómo le dicen ustedes a las chancletas, que eran teledirigidas. Porque ella la lanzaba y doblaba, ¡pah! Y me llegaba a mí unas técnicas increíbles. Me convencía. Y yo argumentaba, pero ella me convencía. Pero también puede ser que haya obediencia parcial. Estamos hablando de Jonás, ¿se acuerdan? Jonás desobedeció. Pero puede ser que nosotros tengamos desobediencia parcial. Y desobediencia parcial, quizás un ejemplo bíblico sería Saúl. Déjeme decirle que desobediencia parcial es igual a... No, obediencia parcial es igual a desobediencia completa. Obediencia parcial sería lo que Saúl hizo cuando Dios le dijo, ve al pueblo de Amalek y acaba con todos. Esas porciones difíciles de entender. El Señor está castigando al pueblo de Amalek por algo que pasó en el desierto. Y el Señor le dice, ve, acaba con Amalek. No dejes a nadie vivo. Mata a todos, hasta los niños. Es más,
acaba con las vacas, las ovejas, el ganado. No dejes nada vivo de Amalek. Saúl escucha la voz de Dios, va, gana la batalla, pero ha perdonado unas cuantas ovejitas, aún una partecilla del ganado, y hasta le ha perdonado la vida al rey de Amalek, de los amalecitas. Llega el profeta Samuel y le pregunta, bueno, antes de eso, cuando Saúl le ve que llega, Samuel le dice, he cumplido la voz de Dios. Y entonces Samuel le pregunta, y le responde, sí, no, le pregunta, ¿y qué es ese sonido de ovejitas que yo estoy escuchando aquí? Si la has cumplido de verdad, ¿por qué está ese bálido, que es el sonido que emite, ese bálido de ovejas que yo estoy escuchando? Entonces él se cubre. Saúl dice, el pueblo ha perdonado estas ovejitas para hacerle sacrificio a tu Dios. Y Samuel responde con palabras duras. Samuel le dice, si tú hubieses obedecido la voz de Dios, Dios hubiese mantenido tu reino por generaciones de tu familia. Pero ahora el reino se te ha quitado a ti y se le ha dado a un compañero tuyo mejor que tú. No obedeció. Una obediencia, sí, mató a parte, pero no obedeció completamente. Y para Dios eso es desobediencia. Lo fuerte es que Samuel le dice, se complace Jehová tanto de los sacrificios como de que se obedezca su palabra. Quizá un último ejemplo de obediencia es una total desobediencia. Y el ejemplo perfecto de total desobediencia, ¿saben quién es? Jonás. Jonás es el único profeta de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, que abiertamente desobedeció a Dios. Dios le dio una orden súper clara: ve a Nínive. Y Jonás fue exactamente al lado contrario. Imaginémonos que Nínive estaba allá. ¿Sabe dónde queda Tarsis? Exactamente allá. Exactamente al lado contrario. Exactamente al lado contrario. Y Jonás, dice la Biblia, pagó su pasaje. Ahora, en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, también nos hacemos hasta los tontos. Porque dice la Biblia que Jonás estaba tratando de huir de la presencia de Dios. ¿Eso es posible? Eso es imposible. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? No dice el Salmo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ¿dónde estás tú? Si bajare al Seol, al Hades, ahí estás tú también. Hay gente que pregunta, estos hermanos jóvenes, aunque aquí hay muchos jóvenes, no creo que ustedes sean así, pero están esos hermanos jóvenes que preguntan: ¿Dios está en el infierno? ¿Dios, que es amor, está en el infierno? La respuesta es sí. Dios está en todo lugar, pero no creo que esté allí de una manera amorosa. Posiblemente está su justicia o su ira manifestada allí, pero sí, Él está allí, Él está en todo lugar. Jonás está en su pecado como nosotros, está haciendo locuras, no lo está pensando, y él cree que va a poder ganarle a Dios. Y a veces nosotros pensamos de la misma manera. Sin embargo, fíjese que por su bondad, Dios quiere utilizar a Jonás. Ahora yo le pregunto algo: ¿sabía Dios que Jonás iba a reaccionar de esa manera? ¿Lo sabía? ¿Usted está seguro de que Dios sabía que Jonás iba a reaccionar así? ¿O le tomó a Dios por sorpresa? ¡Wow! No sabía que este muchacho me salió así. Miren, qué cosa más terrible. ¡Wow! ¿Qué creen ustedes? Miren, si nosotros pensamos que Dios no sabía, entonces deja de ser Dios, porque Dios sabe todas las cosas. No hay nada que ocurra que el Señor ya no sepa de antemano. Miles de años antes que todas las cosas sucedan, Dios ya lo sabe.
Por eso es Dios un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe. Él no simplemente sabe lo que va a pasar mañana. No, Él sabe todas las cosas. Él ve aún en lo más profundo de nuestros corazones. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, oh Señor, tú la sabes. Y entonces la pregunta se hace más difícil. Si Dios sabía que Jonás iba a reaccionar de esa manera, ¿por qué lo manda a Nínive? La respuesta es que en su bondad Dios quiere obrar a través de nosotros. Él quiere bendecir al mundo a través de nosotros. Él quiere redimir al mundo a través de nosotros. A través de nosotros que somos pecadores, a través de nosotros que somos rebeldes, a través de nosotros que desobedecemos, Él con su bondad todavía quiere que nosotros nos unamos a lo que Él está haciendo. Ese sería el primer punto. Por su bondad, Dios quiere obrar a través de nosotros. Pero movámonos un poquito más adelante y vayamos al segundo. El segundo punto tendría que ser algo parecido, pero con un cambio. Por su bondad, Dios quiere trabajar o obrar en nosotros. No solamente a través de nosotros para bendecir a otros. No. Dios quiere obrar también en nosotros. Y esto es muy importante porque muchas veces para poder hacer la obra de Dios, cumplir su voluntad, Él va a tener que transformarnos primero. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés allá en Egipto, posiblemente él sabiendo que Dios quería que él fuera el Salvador, ha empezado con el pie izquierdo, ha empezado mal, porque ha matado a un egipcio y ahora tiene que huir. Y le ha costado ahora estar 40 años en el desierto antes de que Dios le hable para que él salve al pueblo de Israel. Pero esto no ha tomado a Dios por sorpresa. Es la manera como Dios quiere trabajar en Moisés para prepararlo para la obra que Él tiene dispuesta para Él. Dios quiere trabajar en nosotros. Es cierto, Él quiere que nosotros seamos de bendición a mucha gente, pero eso va a significar que Él va a trabajar en nosotros primero. Y creo que es lo que viene a continuación en el libro de Jonás. Vaya conmigo. Versículo 4 del capítulo 1. Yo creo que aquí empieza todo. Y el Señor, versículo 4 dice, desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Ahora, ¿quién fue que empezó la tormenta? Wow. ¿Quién fue que hizo que el mar se embraveciera? Que el barco casi se rompiera. Wow. Yo no sé si llegamos a entender las dimensiones de estas palabras en la Biblia. Porque quien está levantando la tormenta es tu Dios, es mi Dios. Y a veces en nuestra vida nosotros no creemos que Dios levanta tormentas. A veces pensamos que la vida cristiana es una bonanza. Nos venden eso en la calle. Ven a Cristo y todos tus problemas. Ven a Cristo y para de sufrir. No. Mi Dios levanta tormentas. Y son tormentas con un propósito. Y yo creo que esta tormenta tenía el propósito de trabajar primero en Jonás. Y lo vamos a ver. Miren lo que dicen los versículos más adelante. Jonás creía que iba a escapar de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero es Dios que lo alcanza. Su mano alcanza a Jonás hasta allá. Y versículo 5, ya leímos el 4, dice lo siguiente. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para librarlo. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo Jonás? Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate,
Invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno, siga leyendo conmigo, cada uno dijo a su compañero, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y la suerte, ¿en quién cayó? Jonás. ¡Wow! Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás entonces respondió, soy hebreo, temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra. Dios va a obrar a través de Jonás. Va a obrar en Jonás. Quiere obrar a través de Jonás, pero ahora estamos viendo que Dios va a obrar en Jonás. Y lo primero que Dios hace es alcanzarlo. Jonás está huyendo a Tarsis y cree que está huyendo de la presencia de Dios. En medio del mar, allá le alcanza la mano de Dios. Y la mano de Dios se ve como una tormenta, porque la tormenta se levanta. Los marineros que eran expertos navegantes, posiblemente el barco en que Jonás está montándose es un barco traficante, o sea, un barco de negocios, es un barco mercante. Posiblemente porque la ciudad del puerto de Jope era un destino de mercaderes que llevaban cargas de aquí a allá para negociar, eran negociantes. Posiblemente Jonás es el único tripulante que no va a hacer negocios en este barco. Él pagó su pasaje para entrar en este barco, o sea que le costó estar en este barco, y posiblemente no era para transportar personas, sino para negocios. Jonás trata de escapar por todos lados. No solamente se va físicamente de un lugar, geográficamente de un punto a otro. Fíjense cómo es su actitud. Él va hasta la bodega. Él no se va a un camarote, él no está en la sala común, él no está arriba en el barco con todos los marineros, no. Él va solo, allá al fondo del barco, donde nadie más le está molestando. Y no se sienta ahí a meditar, a orar. No. Él va y se acuesta. ¿Sabe qué? Eso es depresión. Y cuando nosotros pecamos, se nos entra una depresión también. Y Jonás está allí en depresión, quiere estar solo. Y entonces empieza el proceso como Dios va a trabajar en Jonás. Primero, versículo 4, la tormenta. Versículo 6, la confrontación. En el versículo 6, el capitán baja hasta la bodega y le dice, ¿qué haces durmiendo? Dormilón, levántate. Todo el mundo está clamando a su Dios y tú aquí durmiendo. Levántate, quizás tu Dios tenga misericordia de nosotros. Levántate y ora. Se lo está diciendo un impío. Se lo está diciendo una persona que no es del pueblo de Israel. Se lo está diciendo alguien que no cree en el mismo Dios. Al profeta de Dios. Lo está confrontando. Un inconverso. Dios lo está usando para confrontar a Jonás. Le dice, ponte a orar. Pero estamos hablando que le está confrontando al profeta de Dios. A veces los que no tienen a Dios nos dan lecciones. Jonás está siendo confrontado. Pero no solamente eso, ahora Jonás pasa por la vergüenza. Los marineros comienzan a echar suertes. Una práctica muy común de hace mucho tiempo es creer en el azar, creer en la suerte. Y comienzan a echar suertes. Y creen que con la suerte van a encontrar respuestas. Esto es muy común. Sin embargo, los cristianos no creemos en la suerte. Creemos en la providencia de Dios. Creemos en su voluntad. El creyente no cree en la suerte. La suerte no existe. Lo que existe es la voluntad de Dios. Nada es posible. Porque si creemos en un Dios que controla todas las cosas, entonces lo que sucede no será por suerte. Será porque Dios lo ha querido así. La suerte no existe. Sin embargo, para que ustedes vean que es Dios que está obrando en la vida de Jonás, los marineros echan la suerte y ¿a quién le cae? Es Dios que está trabajando en la vida de este hombre. Y déjame hacer una pausa aquí. A veces nosotros los cristianos
escuchamos, y es cierto, que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que el anhelo del Señor, su deseo es que todos crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es glorioso, precioso, pero a veces nosotros no sabemos las dimensiones que eso tiene. Que Dios quiere mi crecimiento va a significar que Dios va a estar en contra de mi pecado. Que Dios quiera que yo crezca va a significar que Dios no va a estar de acuerdo conmigo en todo. Que Dios quiera mi crecimiento en esta área de mi vida va a requerir de mí mucho dolor y sufrimiento, porque a mí me gusta el pecado y Dios está en contra del pecado. Y a veces no vemos el crecimiento cristiano de esa manera. Pensamos que la vida cristiana es, ay, Dios, qué lindo, colores, pastos verdes para descansar. No. También va a significar que Dios va a tomar la plantita y la va a cortar, o va a podar el árbol y al árbol le va a doler y no va a ser bueno y agradable. Y Dios muchas veces utiliza las tormentas, el pecado, o va a utilizar las consecuencias del pecado, va a utilizar la confrontación y va a utilizar inclusive la vergüenza para crear en nosotros una persona, un hombre, una mujer más parecido a Cristo. Y eso es lo que Dios está haciendo con Jonás. Y a veces no vemos una vida cristiana así. Dios, si quiere tu crecimiento, eso es lo que va a significar, es que va a estar en contra de tu pecado. Y va a mandar a pastores, a líderes, que te van a querer ser pastoreado. Ser pastoreado significa que posiblemente te van a decir, hermano, eso no está bien. Hermano, eso no estuvo bien. Hermano, vamos a hacer tal cosa. Vamos a cambiar esto. Eso es ser pastoreado. Y yo no sabía eso hasta que llegué a la Iglesia Bautista Osama. Y he tenido que aprender mucho y llorar mucho, pero he crecido por la gracia de Dios. Así que hagamos lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Obedezcamos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas como quienes tienen que dar cuentas, porque esto es provechoso para nosotros, dice la Biblia. Jonás entonces ahora enfrenta la vergüenza, porque comienzan a preguntarle, todos los marineros están en cubierta, están allí todos, echan la suerte, le cae a Jonás y entonces ellos comienzan las preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿De dónde vienes? Háblanos de ti. Y entonces Jonás tiene que exponer todo. Jonás dice, está bien, mire, yo soy hebreo, yo temo a Dios, el Dios del cielo, creador del cielo, de la tierra y del mar. Este mar embravecido, este mar que las olas casi cubren la embarcación, este mar que está haciendo que la barca casi se rompa. Este mar fue creado por mi Dios, por el único Dios que hay. Y yo he huido de su presencia, y Él me ha mandado a hacer cosas y yo no he querido. Y dice la Biblia que estos hombres se llenaron de temor. Pero Jonás ha tenido que confesar. Y esto trae vergüenza. La confesión es parte de la vida cristiana. Y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas y en las vidas de los demás cuando nosotros confesamos. No nos gusta la confesión porque es muy vergonzosa, pero es necesaria en la vida cristiana. Y Dios está obrando en Jonás y está llevándolo a un punto donde él tenga que confesar. Y Jonás confiesa, si yo lo estoy haciendo mal. Miren unos contrastes entre Jonás y estos marineros. Mientras los marineros están trabajando en salvar la nave, Jonás estaba durmiendo. Mientras los marineros claman a sus dioses, el profeta de Dios, el Dios verdadero, guarda silencio. Jonás revela que huye de la presencia de Dios, mientras a los marineros les parece escandaloso. Jonás, no, yo estoy aquí huyendo. Y a los marineros se le mete un asombro. Jonás pide entonces que los marineros le echen al mar y ellos tratan de salvarle la vida. Los marineros reconocen que Dios obra como Él quiere
mientras que Jonás ha preferido huir de la voluntad de Dios. Este Jonás no lo traten muy fuerte, porque a nosotros nos parecemos un poquito a él. Cada uno de nosotros tiene áreas en las que posiblemente Dios le está hablando, le está diciendo, haz tal cosa, y nosotros no lo estamos haciendo. ¿Qué pecado está impidiendo que tú hagas la voluntad de Dios? Que yo haga la voluntad de Dios. ¿Es orgullo? ¿Orgullo que está impidiendo que tú y yo hagamos la voluntad de Dios? ¿Es falta de fe? ¿De creer que Dios va a hacer su obra? ¿Que Dios te está pidiendo que hagas algo que parece arriesgado y simplemente lo que implica es un salto en fe y tú no estás teniendo esa fe? Es que Dios te está pidiendo, te está mandando a que vayas y confieses, que vayas y pidas perdón y tú estás ahí, que no quieres pedir perdón, que esa persona no se merece, que él lo hizo mal, que fue el que me ofendió a mí. O estás Dios mandándote a que tú no pidas perdón, sino que tú perdones. ¿Qué pecado está haciendo que nosotros no hagamos la voluntad de Dios? Dios entonces posiblemente va a trabajar en nuestras vidas, va a llevarnos a un punto de quiebre, va a llevarnos a un momento en el suelo, para que entonces nosotros podamos alzar la vista al cielo. Y no importa qué tan abajo estemos, siempre podemos levantar la vista. Dios, por su bondad, quiere obrar a través de nosotros, bendecir a otros a través. Por su bondad, Dios va primero posiblemente a obrar en nosotros. Pero entonces ahora llegamos al tercer y último punto. Por su bondad, Dios va a obrar a pesar de nosotros. Cuando creemos que todo ha terminado y que estamos derrotados, entonces estamos listos para recibir la misericordia y la bondad de Dios. Jonás ha dictado sentencia sobre sí mismo. La respuesta que Jonás da, la solución al problema es: échenme a mar. Ya yo he terminado. No me voy a arrepentir, no voy a clamar a Dios. Mejor mátenme. Que Jonás diga que le tiren al mar es una sentencia de muerte para él. Recuerden, el mar está embravecido. Para los judíos el mar era un punto de referencia de cosas malas. Me libraste del mar, me libraste de la tormenta. Jonás está viviendo una tormenta en medio del mar. O sea, Jonás sabía lo que le tocaba. Que lo echaran al mar era morir. ¿Cómo? ¿A dónde iban a nadar? Estaban en el medio del mar. Hasta no iba a tener fuerzas. ¿Quién sabe lo que iba a pasar? Lo que era seguro era una muerte. Y Jonás dice: échenme. Y todo se va a tranquilizar. Yo voy a expiar las culpas. O sea, Dios me va a castigar y los va a dejar a ustedes libres. Los marineros no hacen eso. Los marineros hacen todo lo contrario. En vez de tratar de salvar a Jonás, en vez de tirar a Jonás como él está pidiendo, ellos tratan de salvar a Jonás. Y esto me parece muy interesante. Jonás dice: ya todo está perdido. Los marineros que no creen en Dios, que no son del pueblo de Israel, están tratando de buscar una solución al problema. Y se esfuerzan con todo lo que tienen. Tiran la carga al mar, tratando de que el barco sea más ligero y las olas no lo lleven a hundirse, para que flote con más facilidad. Tratan de buscar la vuelta, remar. Llegan a recursos para tratar de volver a la orilla. Tratan de hacerlo todo, aunque no lo consiguen, tratando de salvar la vida a este hombre. Y hay dos cosas que podemos resaltar de esta porción al final. La primera es la siguiente. Recuerden que estamos en el último punto. Por su bondad Dios va a obrar a pesar de nosotros. Primero, estos hombres reconocen
que Dios es Dios. No podemos decir que ellos se convierten, pero por lo menos han reconocido. Estos hombres, cuando ya no hay nada más que hacer, alzan la vista al cielo. Y yo lo pondría de la siguiente manera. A mí me gusta parafrasear las historias y verlas más gráficamente. Imaginemos a estos hombres esforzándose. La tormenta está allí, golpeando el barco, moviéndolo de un lado al otro. Ellos se tratan de agarrarla, vienen las olas, los golpean, los tiran al suelo. De repente el capitán dice, bajen las velas, y comienzan a bajar las velas. Las olas les golpean más, ellos están trabajando para que las velas bajen, las amarran las olas. Luego amarran las sogas, luego una ola otra vez les golpea, los tira al suelo. Jonás dice, tírenme. Y entonces estos hombres están trabajando, le hacen caso omiso a lo que Jonás dice, están tratando de remar, hacen de todo. Hasta que de repente viene una ola grande, ¡buf! Y golpea y se mete con fuerza al barco, y entonces están todos los hombres en el suelo. El capitán, aturdido, trata de incorporarse. El barco se mueve demasiado, se levanta, ve a sus hombres en el suelo. Cada uno de ellos está tratando de incorporarse. Y entre uno y otro se miran. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntan con los ojos. El capitán entonces le hace una señal a uno y a otro. Los marineros se levantan. La tormenta está allí, pero hay un silencio grande. Toman a Jonás, cada uno por un brazo. Lo llevan hasta la orilla. Ya lo van a lanzar, pero antes de lanzarlo, los marineros levantan sus ojos a ese cielo negro y oscuro y le dicen a Dios, tú has hecho como has querido. No pongas la sangre de este hombre sobre nosotros, porque todo está pasando porque tú has hecho que pase así. Yo no sé si a usted esto le da algún sentido, pero para mí tiene un gran sentido. Porque estos hombres no son cristianos, no son del pueblo de Dios, y digo cristianos para que podamos entender la referencia. No son del pueblo de Dios, no creen en este Dios. Hace poco que saben que hay un Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar, pero ahora están reconociendo su autoridad. A diferencia de Jonás, estos hombres están reconociendo la autoridad de Dios y le dicen a Dios, tú has hecho como has querido. Cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, tú y yo hacemos lo mismo y alzamos la vista al cielo y le decimos a Dios, esto es un desastre, esto es una calamidad, pero tú has hecho como has querido. No sé lo que va a pasar. Estoy al punto de colapsar. Voy a cerrar el negocio, voy a perder esto, he perdido tal cosa, estoy en un punto muerto. Alzamos nuestra vista al cielo, porque estos hombres nos están dando una gran lección. Y nosotros se supone que somos los cristianos. Tú has hecho como has querido. Cuando terminan de orar a Dios, lanzan la oración. Y allí están estos hombres en la orilla, mirando hacia abajo, hacia el mar, viendo cómo Jonás está cayendo hasta el agua. Y ocurre un milagro. Jonás golpea las aguas, y mientras ellos ven cómo él se hunde, el cielo se está abriendo y está entrando la luz del sol. Cuando estos hombres ven esto, lo único que pueden hacer es darle la gloria a Dios. Dice la Biblia que ellos hacen un sacrificio y que hacen votos a Dios. Ahora, yo le pregunto, no podemos decir que son cristianos, no podemos decir que se convirtieron. No funciona de esa manera, tenemos que hacerle honor al texto bíblico, él no dice eso. Y estamos en el Antiguo Testamento, no pueden ser cristianos. Sin embargo, ¿sabía Jonás
cuando pagó aquel pasaje para huir de la presencia de Dios, que Dios iba a usar su vida para impactar la vida de estos hombres que no lo conocían. Dios está obrando en otros a pesar de Jonás. Y la segunda cosa, para Jonás, que lo tiraras en el mar era sentencia de muerte, ¿verdad que sí? Pero Dios tenía preparado un pez que se tragase a Jonás. Jonás no sabía eso. Jonás pensaba que ahí se iba a acabar su historia. Dios le dijo: tu historia no se acaba todavía. Yo tengo algo más preparado para ti. Y a pesar del plan de morir que Jonás tenía, Dios tenía un plan de que él viviera y llegara hasta Nínive y se predicara y toda la ciudad se salvara. Capítulo 3. Dios obra a pesar de nosotros. No solamente quiere obrar a través de nosotros, no solamente va a obrar en nosotros, Dios va a obrar a pesar de nosotros. Parado frente a 12 hombres, frente a 11 hombres, estaba este príncipe. Y aquellos hombres que estaban allí frente a ellos estaban llorando. Génesis capítulo 49, 50. Estos 11 hombres estaban llorando y había este príncipe de pie con ropas buenas hablándoles a ellos. Es José hablándole a sus hermanos. José se ha revelado a ellos y le ha dicho: yo soy José, su hermano. Y ellos no lo pueden creer. Y ellos han venido a donde él a pedirle perdón y están humillados, quizás hasta de rodillas, delante de José, que ahora es un príncipe, diciéndole: perdónanos, 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 porque te hicimos mal. José le responde: yo no tengo nada que perdonar. Eso que ustedes pensaron en mal contra mí, Dios lo ha usado para bien, a bendecir a mucha gente. Nosotros debemos considerar que posiblemente lo que nosotros creemos como fracaso, para Dios no es fracaso, sino la oportunidad y la manera como Él va a llevarse todavía más gloria en nuestra vida. Eso hizo Dios con Jonás, y estoy seguro que lo va a hacer con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, Padre bendito, que sea tu palabra y no otra cosa la que nos transforme, la que nos moldee, la que nos instruya. Pero al ver la historia de Jonás, Señor, tenemos que reconocer nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra terquedad, nuestro corazón terco, que no quiere someterse a tu voluntad, que actuamos igual que Jonás, que desobedecemos a pesar de que tú nos hablas, de que no reconocemos que tú estás obrando en nosotros a través de las situaciones difíciles de nuestra vida, que tú quieres, Señor, transformarnos y cambiarnos, y nosotros estamos tan perdidos. Pero, Señor, te pedimos que tú obres a pesar de nosotros. Señor, haznos maravillarnos de tu obra, haznos maravillarnos de ti, y no cumplas nuestras peticiones, que se cumpla tu voluntad. No cumplas lo que te pedimos, cumple, Señor, solamente lo que tú has destinado para nosotros, y déjanos aprender a conocerte sobre la marcha, porque conocerte es el sumo bien que puede haber en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos. Como hijos, permítenos ser hijos obedientes. En el nombre de Jesús.